Dios les bendiga a todos en esta hermosa mañana. De verdad que para mí es un gran honor el poder estar en esta hora delante de estos grandes hombres de Dios y delante de estos mantos que durante años han sembrado su vida, su entrega y su oración. Bendigo la vida de un hombre de Dios y un amigo mío, el pastor Jerry y su esposa. Pero antes de entrar en la palabra, quiero tomarme unos minutos para expresar lo siguiente. En todo gran avivamiento siempre trabajan dos generaciones. Número uno, la generación que abre los pozos, y número dos, la generación que bebe de los pozos. Hoy nosotros estamos aquí y somos la generación que está bebiendo de lo que un día una generación, amado, rompió en los pozos. Por eso quiero que todos nos coloquemos de pie y demos un aplauso de honra a los que abrieron los pozos en esta iglesia. Bendiga a Dios con un fuerte aplauso. Son hombres que abrieron los pozos. Yo los bendigo en el nombre del Señor. Amados, siempre demos gracias a Dios, porque hoy estamos bebiendo de un pozo que nosotros no abrimos. Y nosotros no tenemos ni idea lo que hicieron tantos hombres de Dios para que hoy fluyera el pozo que tenemos acá. No tenemos ni idea del trabajo, las luchas, las pruebas, las dificultades, pero ellos entregaron su vida para abrir un pozo. Por eso bendigo a todo aquel que en esta nación de República Dominicana, los hombres de Dios, Pastor Esteban, Pastora Eunice, ustedes que tienen tantos años delante de nosotros en el Evangelio, que Dios les siga dando fuerzas, porque todavía hay generaciones que tienen que beber, amado, de lo que Dios quiere hacer. Les bendigo para que continúen adelante, amén. Pastores, que Dios les siga honrando. Vaya conmigo a la palabra del Señor y quiero bendecir a la iglesia Casa de Vida. He compartido la transmisión con nuestra iglesia, nos están viendo en Bucaramanga, mi esposa, mi familia está conectada, le bendigo a mis hijos espirituales y estamos orando por un avivamiento también en Bucaramanga. Yo creo, Pastor Esteban, Pastora Eunice, que tienen que ir a Bucaramanga a ministrar un congreso de oración, porque esto es en todas las naciones de la tierra. Vaya conmigo a la palabra del Señor, libro del profeta Habacuc, capítulo 3, y vamos a leer por favor el versículo 1, el versículo 2 y el versículo 4. Aquellos que toman nota, colóquele por favor la intercesión que despierta el avivamiento. Y dice la oración del profeta Habacuc lo siguiente, cuando la tenga me dice amén por favor. Y dice así: oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y tuve temor. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos, y allí estaba escondido su poder. Levánteme su mano derecha y digan conmigo: Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos y dala a conocer. Tome su lugar, por favor. Cuando miramos las Sagradas Escrituras y nos enfocamos en la oración que levanta el profeta Habacuc, nos damos cuenta que esta oración que levanta el profeta Habacuc tiene los tres niveles de la oración, porque tenemos que aprender que una cosa es orar, tenemos que aprender que una cosa es interceder y tenemos que aprender que otra cosa es entregar la vida en la intercesión. Voy a volverlo a decir. Una cosa es orar, otra es intercesión y otra es dar la vida en la intercesión. Cuando se habla de oración, se habla de la entrega o del clamor personal que uno tiene, la relación y la comunión con Dios para que Dios te responda a ti. Pero cuando se habla de intercesión, se está entrando en el territorio espiritual donde alcanzamos tiempo y espacio. Digan conmigo, tiempo y espacio, para poder entrar a un territorio que no es nuestro, sino que es de Dios. A través de la intercesión
estamos alcanzando el tiempo y el espacio de Dios para poder alcanzar a otros a través de nuestra intercesión. Y es muy importante la oración del profeta Habacuc, porque cuando Dios quiere hacer algo a través del hombre en la tierra, lo lleva a un nivel mayor de la oración. Decirle a tu hermano: Dios quiere un mayor nivel en ti de oración. Y ese nivel mayor de oración se conoce como intercesión. Cuando usted mira las Sagradas Escrituras, y aprenda esto: todo hombre de intercesión, Dios le revelará en el secreto lo que quiere hacer con la intercesión. Porque la intercesión primeramente nace desde el corazón del Señor. Libro de los Salmos dice: el que busca a Dios en la intimidad, Dios le revelará su pacto. Eso quiere decir que el Señor ama nuestra intimidad de oración para revelarnos el pacto. Pero cuando dice pacto, está hablando conocimiento a conocimiento, conocimiento divino a conocimiento natural. Porque ciertamente el escritor sagrado en el libro de Romanos dice que usted y yo no sabemos orar como conviene. Eso quiere decir que el intercesor necesita una revelación mayor por el Espíritu para que su clamor sea guiado conforme a la palabra del Señor. Ahora, note esto: el intercesor siempre estará adelantado en los tiempos. Diga conmigo: adelantado en los tiempos. Porque el intercesor hará oraciones en el tiempo presente, pero para afectar el futuro. Lo voy a volver a decir: el intercesor hará oraciones en el tiempo presente. No conoces el futuro, pero la intercesión afecta el tiempo futuro. Por eso yo profetizo que todo clamor y el sueño de nuestro amado apóstol, amado, en el tiempo futuro tendrá respuesta. ¿Cuántos dicen amén? Porque la intercesión llega donde tú no puedes llegar. Estoy aquí. La intercesión llega donde nosotros no podemos llegar. Es por eso que cuando usted mira las Sagradas Escrituras, amado, el profeta Habacuc está entre los profetas menores. De menor no tiene nada, ni el nombre. De menor no tiene, mire que se lo digo, de menor no tiene nada. Lo que ocurre es que fue colocado por el canon bíblico como un profeta menor. Pero cuando usted lo escudriña, cuando se sumerge, se puede dar cuenta cómo el Espíritu Santo usa a este hombre llamado Habacuc para establecer una plataforma para lo que había de venir. Porque después de que Habacuc profetiza, viene el profeta Ageo. Y luego del profeta Ageo entra Malaquías, último profeta del Antiguo Testamento. Eso quiere decir que Habacuc, Ageo y Malaquías se convirtieron en la plataforma, en una voz. Griten conmigo: una voz. Porque el intercesor tiene que aprender. El intercesor es una voz en el tiempo y en el espacio. Las tinieblas van a querer detener la voz, porque pueda que usted quizás no esté el día de mañana, pero los intercesores, su voz se mantiene por encima del tiempo y del espacio. ¿Dónde están los intercesores aquí en esta hora de la mañana? Vamos, levante sus manos y dele gracias a Dios. Ahora, note esto. ¿Por qué digo que una plataforma? Porque cuando Dios levanta al profeta Habacuc, el Señor sabía lo que había de acontecer. La historia bíblica dice, amado, que antes de que Habacuc se levantara, se estaba preparando algo que se conoce como el tiempo del silencio en la historia bíblica. 400 años donde Dios iba a ocultar su voz a los hombres. Pero Dios, antes de manifestar el tiempo del silencio, levanta la voz del profeta Habacuc. Porque ciertamente cuando usted pasa la página, después de Malaquías aparece un hombre llamado Juan, y profetizamos y hablamos de Juan el Bautista. Pero lo que no nos damos cuenta quizás es que antes que entrara Juan el Bautista, después de los 400 años de silencio, la voz del profeta Habacuc preparó la plataforma para lo que había de venir. Por eso clamo en esta mañana para que tu voz no se canse,
porque eres la plataforma profética de lo que Dios hará en la nación de la República Dominicana. Levante su voz, póngale la mano a su hermano a su lado y dile: tu voz va por encima del tiempo y del espacio. Número 2, es importante que aprendamos lo siguiente. Nuestro apóstol lo decía: no todo es avivamiento, porque aprenda esto. Cuando usted estudia el libro de Habacuc y coge su nombre, investiga el nombre, significado de Habacuc en hebreo, el significado del nombre Habacuc en hebreo es abrazado por Dios. Diga conmigo: abrazado por Dios. Eso tiene una revelación. Los genuinos avivamientos nunca vendrán del corazón del hombre, porque cuando alguien es abrazado por una persona, hay un común denominador en el abrazo. El que es abrazado por alguien, número 1, siente el calor corporal del que lo abraza. Y número 2, el que es abrazado por alguien tendrá un encuentro entre el corazón del que abraza y del que es abrazado. Eso tiene una revelación desde el vientre de la madre de Habacuc, porque número 2 enseñó esto: todo avivamiento nacerá desde un vientre espiritual, pero también todo avivamiento necesita un vientre natural. Lo voy a volver a decir: todo avivamiento necesita un vientre espiritual, pero todo avivamiento necesita un vientre natural. Cuando usted escudriña la Biblia, Dios despertó un avivamiento en medio de Egipto para libertar al pueblo de Israel. Y para levantar al libertador llamado Moisés, Dios primeramente tuvo que tratar con el vientre de una mujer llamada Jocabet, porque se habla de Moisés, pero no se habla del vientre de la madre que parió a Moisés. Por eso yo bendigo, amado, a cada mujer que está aquí. Yo bendigo a toda mujer que se encuentra en esta tarde y digo: bendito el fruto de tu vientre, mujer, porque lo que nació de tu vientre es un instrumento de Dios para traer un avivamiento sobre la tierra. Ay, alguien está aquí. Ponle la mano a una mujer y dile: bendigo tu vientre, bendigo tu vientre, bendigo tu vientre, porque de tu vientre nació una semilla para avivamiento. Dele un fuerte aplauso al Dios del cielo. Aleluya. Es por eso que todo avivamiento necesita un vientre natural, pero también necesita un vientre espiritual. Profetizo que la iglesia Jerusalén primera será el vientre espiritual, no solamente de San Pedro de Macorís, sino que esta iglesia será el vientre espiritual donde se levantarán profetas, maestros. Yo pensé que alguien iba a decir amén. Este vientre está a punto de dar a luz el gran avivamiento sobre esta tierra. Alguien que celebre eso, alguien que diga: este es un vientre profético para avivamiento. Aleluya. ¿Alguien está aquí? Es por eso que Dios, siempre que quiso levantar un vientre profético, hubo una batalla. Las tinieblas, antes de que, oiga esto, las tinieblas antes de que se levantara Isaac, porque Isaac, hijo de Abraham, fue quien levantó un despertar para que nacieran las 12 tribus de Israel. Pero antes de que naciera Isaac, se levantó una batalla por el vientre del avivamiento. Por eso la Biblia dice de que hubo un ataque en el corazón de una mujer llamada Sara. Y Sara un día, amado, se confundió y se quedó viendo el vientre de su sierva llamada Agar. Y la Biblia dice que vino una brillante idea. Los grandes avivamientos no vienen de las brillantes ideas de los hombres. Los grandes avivamientos vienen del corazón de Dios. ¿Alguien está aquí?
No podemos confundir lo que dijo nuestro amado apóstol. No todo es avivamiento. Hay modas de avivamiento. Las modas de avivamiento nacen en los corazones del hombre. Sara se quedó viendo el vientre de Agar y Sara le dijo a su esposo: toma el vientre de mi sierva y deposita tu semilla en el vientre de mi sierva. Y la Biblia dice que el fruto del vientre de la sierva de Agar se llamó Ismael. Amado, el milagro no era Ismael, el milagro era Isaac. Isaac era quien iba a portar la antorcha para despertar la liberación sobre Israel. Vengo a decirle a alguien: no importa que pasen las horas, los días, los meses y los años, no plantes tu semilla en cualquier vientre. No tomes el vientre prestado de nadie para ver un avivamiento. Pastores, ministros y líderes, con temor y temblor les digo esto: el que tenga oído, oiga lo que dice el Espíritu de Dios. No todo vientre produce avivamiento. ¿Alguien está aquí? Es por eso que cuando leemos Habacuc, la Biblia no lo dice, lo digo yo, como dijo el apóstol Pablo. Yo creo que Dios visita al vientre de la madre de Habacuc y abraza a Habacuc desde el vientre. Y cuando lo abraza, le dice: te llamarás Habacuc. Todavía no has nacido, pero cuando tu madre rompa fuente, te llamarás Habacuc, porque te acordarás todos los días de la vida que yo te abracé, 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 que yo te abracé. Eso quiere decir que desde baby Habacuc escuchaba el latir del corazón de Dios. Habacuc escuchaba el latir del corazón de Dios. Es por eso que las palabras del profeta Habacuc son diferentes. Habacuc no profetiza por multiplicación. Habacuc no profetiza por milagros naturales. El profeta Habacuc lo que profetizaba era: Señor, despierta, porque la palabra avivamiento es despierta. Alguien que grite despierta, alguien que grite despierta, alguien que grite despierta. Y nuestra amada pastora lo dijo: la batalla de las tinieblas en este tiempo es adormecer. Es por eso que el que clama, que el que intercede tiene batallas, porque en el mundo espiritual estás luchando principal contra principado, batalla espiritual contra batalla espiritual, despertar contra adormecer. Pero profetizo que saldrás de aquí y romperás todo adormecer de las tinieblas, porque en ti está la palabra para despertar lo que estaba dormido. Y el corazón de Habacuc escuchaba a Dios: pum, 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 pum. Vas a profetizar, vas a profetizar, vas a profetizar. Porque número uno, el avivamiento no nace desde los corazones del hombre. Para que haya un avivamiento, los predicadores necesitamos predicar no la palabra que está en mi corazón, sino la palabra que está en el corazón de Dios. Los salmistas necesitan adorar no de su corazón, sino la adoración que viene del corazón de Jehová. Los líderes necesitamos liderar desde el corazón de Jehová y no desde nuestro propio corazón. Por eso Ezequiel escuchó que Dios le dijo a Ezequiel: yo voy a hacer algo con los pastores. Yo voy a levantar en los últimos tiempos pastores que pastoreen con ciencia y con sabiduría a mi pueblo. En otras palabras, Dios está diciendo: cuando venga el gran avivamiento, levantaré pastores que pastoreen desde mi corazón. ¿Alguien está aquí? Y Habacuc comienza a profetizar. Y esto tiene una revelación. Y voy cerrando por el tiempo. ¿Cómo hago como predicador, como pastor, como intercesor para encontrarme con el corazón de Dios a través de mi oración? ¿Me puede colocar las 3 sillas, por favor? Necesito una silla abajo, una silla aquí y otra silla acá arriba en el altar. Vaya conmigo a las Sagradas Escrituras y voy terminando con esto.
Si multimedia me puede ayudar, Marcos capítulo 14, versículo 32. El Señor Jesucristo lo sabía, porque cuando Él viene a la tierra, siendo hijo de Dios, se sujetó, se despojó de su gloria y se metió dentro de un vientre. Por eso hay que aprender. Todo lo que nace de Dios tiene que nacer de un vientre. Pregúntale al que está a tu lado: ¿qué vientre te parió? ¿Qué vientre te parió? Tenemos gente hablando de avivamiento, predicadores hablando de avivamiento, y perdone que lo diga, pastores que hablan de avivamiento, pero no se sabe ni quién es su pastor. Porque un vientre te tiene que reconocer en la tierra. Y hay gente que carga la palabra avivamiento. Y yo me hago esta pregunta: predican de avivamiento, pero ningún vientre los sujeta, ningún vientre los reconoce. Hablan de diezmo y no le diezman a nadie. Hablan de ofrenda y no le ofrendan a nadie. Hablan de disciplina y no se sujetan a ninguna disciplina. ¿Alguien está aquí? Dile al hermano que está a tu lado: métete en un vientre, métete en un vientre, métete en un vientre. Perdone que se lo diga, perdone que se lo diga. No importa cuántos años tenga yo en el evangelio, pero yo tengo que tener a alguien que diga: Él está dentro de mi vientre. Yo no puedo estar hablando palabras si no me meto dentro de un vientre. Amado, siempre que yo llegue aquí a San Pedro de Macorís, este será el vientre que me va a cubrir. Este será el vientre que estará. Yo estaré dentro de este vientre. Ellos están dentro de un vientre. Pero ¿quién te da a ti testimonio de que estás dentro de un vientre? Por eso necesitamos que alguien nos dé testimonio en la tierra. Y la pregunta es: ¿cómo hago, pastor, para encontrarme con el corazón de Dios? Cuando Habacuc oró, la oración de Habacuc lo lleva, nos abre el camino para escuchar el corazón de Dios. Lea conmigo, por favor, y voy cerrando. Marcos 14, 32. Si lo pueden colocar en las pantallas, por favor. Yo me lo sé de memoria, pero necesito que lo lea el pueblo. Marcos 14, 32. Dice el escritor sagrado lo siguiente. Marcos 14, 32. ¿Ya lo encontraron? Dice la Biblia. No veo al hermano. O venga acá usted, hermano, por favor. Póngase acá. ¿Cómo es su nombre? ¿A dónde está el brother? Venga para acá. Tú disculpa. Gracias, gracias. No te vi, no te veía. ¿Dónde está el brother, hombre? Dile que está a tu lado: tienes que oír el corazón de Dios. Marcos 14, 32. Evangelio de Marcos capítulo 14, verso 32. Me lo podrán colocar antes de continuar, porque necesito que la audiencia. Marcos 14, 32. Cuando llegó la noche. Marcos 14, 1, 4, 32. Ok, ven acá, hijo mío, por favor, ponte acá. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní. Note esto. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo Jesús a sus discípulos: siéntense aquí, entre tanto que yo oro. Venga para acá. Siéntese aquí. Aprenda esto. Todo avivador no puede ser un hombre que revele oración si no entra a su Getsemaní personal. Todo el que ora se tiene que encontrar con su propio Getsemaní. Y la palabra Getsemaní significa prensa del aceite. Getsemaní era el lugar
donde prensaban, amado, la aceituna para que el aceite corriera por un tubo que había y luego era recogido el aceite. Es por eso que todo el que dice quiero orar, vas a tener presiones espirituales, vas a tener presiones naturales, tendrás presiones familiares, y esto tiene una revelación, porque en el Getsemaní se saca el aceite, y cuando usted toma aceite y lo mezcla con agua, amado, el aceite con el agua no se mezclan. Y cuando usted toma la anatomía humana, el cuerpo del hombre es 100% agua. Eso quiere decir que hasta que tú no entres a la prensa del aceite y Dios transforme y cambie tu naturaleza humana, hasta que Dios no saque, amado, espiritualmente hablando, el que tenga oídos oiga lo que dice el Espíritu, hasta que no te saquen todo lo que no te permite fusionarte con el Espíritu de Dios, con el aceite del Espíritu, no podrás ver la gloria de Dios. Dile que está a tu lado, saca dentro de ti el aceite que choca con el agua. ¿Alguien está aquí? Porque hay gente que es más agua que aceite. Porque hay gente que es más agua que aceite. Pero cuando entras al Getsemaní, Dios dice: Jaime, te voy a sacar todo lo que a mí no me agrada, y por dentro serás más aceite que agua. Levante su mano derecha. Profetizo que tú saldrás de este congreso siendo más aceite, siendo más aceite, siendo más aceite que agua. Voy cerrando. Para oír el corazón de Dios, Jesús llegó con los discípulos y llegó en primer lugar y les dijo: siéntense aquí, entre tanto yo voy aquí y oro. Porque aprenda esto: no todo el que camina contigo tiene la capacidad de entrar donde Dios quiere que tú entres. Porque hay gente que está calificada solamente para entrar en las puertas del templo. Jesús no entró con todos al tiempo de la intercesión. Es por eso que usted se va a dar cuenta que cuando usted convoque intercesión va a llegar un momento en que el grupo va a ser reducido. Porque muchos se van a quedar en el lugar de la entrada. Y eso no quiere decir que no oren. Hay gente que está aquí y ora, pero aquí no se escucha el latir del corazón de Dios. Porque para oír el corazón de Dios se necesita, amado, ir más profundo. Dile que está a tu lado: tienes que ir más profundo. Y entonces dice la Biblia: y tomó a los discípulos y les dijo: siéntense aquí hasta que yo voy allí y oro. Y cuando estaba aquí, dice la Biblia, nota esto: y tomó consigo, verso 33, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo, a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Segundo lugar, aquí, en este lugar, yo lo llamo el lugar de la angustia. Porque Jesús aquí sabía que se iba a quedar solo. Aunque aquí estaba con Pedro. Porque el intercesor, aunque no sabe lo que viene, se le revela lo que el Dios del cielo va a hacer. Aquí Jesús se entristece. El intercesor lucha con su propia agonía. El intercesor tiene que luchar con la batalla interna de orar, de clamar y no ver la respuesta. Por eso Habacuc dijo: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré a ti y no veré que los hombres han de responder al clamor que yo estoy haciendo? Porque aprendan esto: el intercesor tiene que luchar, amado, contra la apatía de la gente por la cual tú clamas. Yo lo llamo el espíritu de indiferencia. Estás clamando por el esposo para que se convierta. Estás clamando por tus hijos para que vengan a Dios. Y entre más clamas, más indiferencia hay. Por eso el intercesor tiene que aprender a ubicarse en la línea de tiempo espiritual. Y luego dice la Biblia, verso 34, hijo, por favor. Y se quedó aquí. Dejó a Pedro, dejó a Juan, aquí los dejó.
Y en el verso 34 dice la escritura: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí, quédense aquí. Venga, venga, mijo, por favor, venga. Este es otro nivel. Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí. Quédate ahí, sentate aquí, sentate aquí, sentate aquí. Este es otro nivel. Hay gente que te va a acompañar hasta aquí. Hay gente que te va a decir: bien, pastor, vamos para adelante. Pero el intercesor sabe de que aquí todavía no se escucha el corazón de Dios. Y dice el verso 35, por favor. Verso 35. Y yéndose un poco más adelante. Dile que está a tu lado: ves más adelante. Dile, ves más adelante. Y yéndose un poco más adelante, se postró en tierra y oró como si fuese posible. Y oró y dijo: Señor, si es posible, pasa de aquí esta hora. Aquí pasa algo. Noten esto: Antiguo Testamento. Dios le dijo a Moisés: Moisés, diséñame un tabernáculo. Lo pondrás en el centro del pueblo. El tabernáculo tendrá 3 puertas. Primera puerta, los atrios. Segunda puerta, el lugar santo. Tercera puerta, el lugar santísimo. Hay gente que se queda en los atrios. Sacrifican, dicen aleluya, dicen gloria a Dios, pero su sacrificio no pasa de los atrios. Hay gente que quiere crecer en Dios y llega hasta el lugar santo, la parte almática. Aquí en la parte almática, en el lugar santo, yo quiero, Señor, quiero servirte. Pero cuando vienen las luchas, cuando vienen las pruebas, cuando vienen los problemas, la parte almática es dividida del querer. Y entonces la almática que se sostiene, tengo o no tengo, me respondieron o no me respondieron, no me felicitaron en la iglesia, no me saludaron, ay, el otro no me dijo. Entonces el almático aquí retrocede y no avanza. Dile que está a tu lado: no es con el alma, brother. Pero cuando hay alguien que anhela ver a Dios, él dice: voy más allá. Dile que está a tu lado: un poco más adelante. Y un poco más adelante, entonces somos de espíritu a espíritu. Porque dice la Biblia: el que se une a Dios, un espíritu es con él. Y termino con esto. Escuche, Juan dice algo que no dice Mateo. Juan dice algo que no dice Marcos. Juan dice algo, amado, tremendo, que se revela en Lucas y en Juan. Lucas lo expresa diferente. Y estando allí, dice la escritura, que estaba orando. Pero ya no estaba en el nivel de la entrada, ya no estaba en el lugar santo. Ahora estaba orando, intercediendo desde el Espíritu. Y dice la Biblia que cuando estaba orando, entró en agonía. Pero cuando entró en agonía, dice el escritor sagrado, que sale una gota de sudor de su cabeza. Y cuando la gota de sudor sale de su cabeza, hubo una transformación. La gota de sudor de repente se convierte en una gota de sangre. Y la gota ya no de sudor, sino de sangre, cae sobre la tierra. Alguien que me pregunte por qué. Porque el intercesor, termino con esto, tiene el dominio por el Espíritu del pasado, del presente y del futuro. Cuando Jesús está allá y el corazón del Padre le habla, le dice, parafraseo, lo digo yo, no la Biblia. El Padre le dice: hijo, yo te bendigo, no te quedaste en los atrios. No te quedaste en el lugar santo, has entrado al lugar santísimo, nivel mayor de intercesión. Y el Padre le dice: estate aquí porque voy a hacer algo. Necesito redimir la maldición que había sobre la tierra. Necesito redimir la maldición que había sobre un hombre. Porque cuando usted devuelve la página y se va al libro de Génesis capítulo 3, la Biblia dice que por causa del pecado una palabra sale
sale sobre el primer Adán. Y al primer Adán le dicen: óigame, espinas te nacerán de la tierra, tu tierra producirá cardo y espina. Y luego la voz le dice: y tú vas a comer con el fruto, con el sudor de tu frente, el pan de la tierra. Digan conmigo: sudor y tierra. La palabra de maldición contra Adán fue: comerás con sudor, saldrá sudor de tu cuerpo, de tus mejillas, y la tierra será maldita por tu pecado. Pero el intercesor mayor de todos los tiempos, Jesucristo de Nazaret, está intercediendo. Y ahora la misma gota de sudor que recorrió la mejilla de Adán comienza a recorrer por la frente de Jesús. Mientras la gota de sudor recorría, amado, el cielo estaba diciendo: ya las gotas de sudor sobre la tierra no serán maldición, serán bendición. La gota de sudor no se quedó solo en sudor. La gota de sudor se transformó en sangre. Y aquella gota de sudor, amado, comienza a caer de su frente. Primeramente el intercesor redime a todas sus generaciones. Primeramente el que es intercesor ciertamente romperá toda maldición generacional, porque antes de un gran avivamiento tiene que venir una liberación generacional. La gota de sangre estaba libertando a toda la humanidad, pero ahora la gota de sudor se convierte en sangre. Yo creo que Satanás, las potestades, los demonios ven que la gota de sangre, la gota de sudor se transforma en sangre y comienza, amado, a gravitar en la atmósfera terrestre. Creo que los demonios, Satanás, los principados no querían que la gota de sangre tocara la tierra, porque Satanás sabía que si la gota de sangre tocaba la tierra que un día fue maldita, iba a ser bendita. Bendito Dios del cielo. Pero por más que ellos impidieron que la gota de sangre cayera sobre la tierra, la gota de sangre, dice la Biblia, que cayó sobre la tierra. Y cuando cae sobre la tierra, yo creo que las potestades, los principados sintieron el impacto de la sangre de Cristo, porque el gran avivamiento siempre viene cuando la sangre de Cristo limpia la tierra. Es por eso que República Dominicana está bañada con la sangre del Cordero. Oh, colóquese sobre sus pies. Oh, catarraba candala baquiba. Por eso dice la Biblia, primer libro de Pedro, gracias hijo, primer libro de Pedro dice la Biblia, fuimos rociados. Primer libro de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Fuimos rociados con la sangre de Jesucristo. Diga conmigo: fui rociado. Diga: fui rociado. Páseme esa botella de agua, por favor, esa botella de agua. Esa botella de agua, rápido, hijo, por favor. Cójame la trapita. ¿Yo puedo rociar a alguien aquí? Alguien que diga: contrólate, Jaime, contrólate. Vení tú. ¿Qué es ser rociado? Ojo con esto. No dice fuiste rociado con agua. No dice fuiste rociado con perfume. Dice fuiste rociado así. Esto tiene una revelación. El que es rociado, amado, queda impregnado por lo que se le rocea. Eso quiere decir que cuando somos rociados, el Espíritu Santo empieza a permitir que lo que está en ti vaya cayendo en la tierra. Camina. Él va caminando y las gotas de lo que ha sido rociado en él cae sobre la tierra, cae sobre la tierra, cae sobre la tierra, cae sobre la tierra, cae sobre la tierra. Termino acá. Cuando el Señor quiere levantar un avivamiento, rocía a los hombres
con el despertar del Espíritu Santo de Dios. Y donde tú vayas, por eso es que las tinieblas, los demonios, hay gente que a veces te responde mal. Lo que ocurre es que no te has dado cuenta que están viendo lo que te estaba rociando. No te estaba viendo a ti, estaban viendo la sangre, la unción, la palabra. Yo creo que todos los que están aquí serán rociados de la gloria del Espíritu para un avivamiento. Levante su mano, por favor. Si catarabacanda la vaquiva. Endelebe rebequeisa barabacanda la vaquiva. Serás rociada. Serás rociada para un avivamiento. Serás rociada para un despertar. Amasharabacanda la vaquiva. Alguien que diga: quiero escuchar el corazón de Dios. Alguien que diga: lo quiero oír. Será rociada. Será rociada. 1, 2, 3. Tócala más, Espíritu Santo. Chao. Tócala más, tócala más, tócala más, tócala más. Será rociado. Serán rociados. Serán rociados con el poder del Espíritu Santo. Allá atrás, allá atrás, allá atrás. Y catarrabacanda la vaquiva. Endelebe rebequeisa barabacam. Será rociado, será rociada, será rociada para un despertar de los últimos tiempos. Toca al Espíritu Santo de Dios. Siento el poder del Espíritu aquí. Cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, son las que Dios tiene preparadas para los que le buscan. Míreme acá. Habacuc, cuando oyó a Dios, Dios le dijo a Habacuc: Habacuc, busca algo que los hombres ya no tienen. Por eso Habacuc dice: aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, dala a conocer. Dile que está a tu lado: tú darás a conocer el avivamiento sobre República Dominicana. Y él ve rayos brillantes que salían de sus manos. Pero luego dice: y ahí estaba escondido su poder. Digan conmigo: estaba escondido y le fue revelado. ¿A dónde estaba escondido? Digan conmigo: en las manos de Dios. En esta tarde Dios está abriendo sus manos para que lo que estaba escondido sea tomado por alguien que anhela cosas que otro no ha tenido. Quiero hacer un llamado en esta tarde. ¿Cuántos de los que están aquí le dicen al Señor: yo quiero lo que estaba escondido? Quiero oír tu corazón. Necesito una unción mayor. Gracias por los que lo anhelan. Vengan, corran al altar. Adoración, vengan, corran al altar. Oye, si yo fuera tú, yo estuviera aquí en el altar corriendo diciendo: quiero manifestar lo escondido de Dios. Quiero orar por los que están allá atrás. Bendigo a los que están en línea. Cuando yo cuente 3, viene el derramamiento del Espíritu para regarte con el poder de su gloria, para regarte con la manifestación de su presencia. 1. Ahora, prepárate para ser rociada. Prepárate para ser rociada. Prepárate para ser rociada. Prepárate para ver cosas que otro no ha visto. 1. Levanta tus manos. Ahí está el poder de Dios. 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 1. Ahí está el poder de Dios. Ahí está el poder de Dios. Toca al Espíritu Santo. 1. Ahora recibe, varón. 2. Recibe. 3. Recibe. Recibe más del Espíritu. Recíbelo. Recibe más.
Ahí está el poder del Espíritu. Recibe más, recibe más, recibe más, recibe más. Vas a escuchar el corazón de Dios. Vas a escuchar el corazón de Dios. Vas a escuchar el corazón de Dios. Vas a oír el corazón de Dios. Todo espíritu de maldición, toda obra espiritual de brujería, se rompe en el nombre de Jesús. Fuera. Recibe ahora. Recibe el poder del Espíritu Santo. Ahí está, recibe el poder del Espíritu. Recibe el poder del Espíritu. Recibe más, recibe más. Recibe más, recibe más. Recibe más, recibe más. Recibe más. Fuego sobre ti. Fuego. Recíbelo. Recíbelo. Señor, lléname con fuego del altar. Señor, lléname con fuego del altar. Con fuego del altar, con fuego del altar, con fuego del altar. Señor, lléname con fuego del altar, con fuego del altar, con fuego del altar. Señor, lléname. Yo vine aquí para buscar poder. Yo vine aquí para buscar poder. Señor, lléname con fuego del altar. Señor, lléname con fuego del altar. Con fuego del altar, con fuego del altar, con fuego del altar. Señor, lléname con fuego del altar, con fuego del altar, con fuego del altar. Señor, lléname. Yo vine aquí para buscar poder. Yo vine aquí para buscar poder. Señor, lléname con fuego del altar. Señor, lléname con fuego del altar. Con fuego del altar, con fuego del altar, con fuego del altar. Señor, lléname con fuego del altar, con fuego del altar, con fuego del altar. Señor, lléname con fuego del altar, con fuego del altar, con fuego del altar. Señor, lléname con fuego del altar. Recibe. Vamos, recíbelo. Ahí está el poder de Dios. Ahí está el poder de Dios. Ahí está el poder de Dios. Ahí está el poder del Espíritu Santo. Ahí está el poder del Espíritu Santo. Vas a escuchar a Dios. Vas a oír a Dios. Vas a oír el latir del corazón de Dios. Vas a recibir la dirección de Dios. Un pueblo que se levanta por dirección, por palabra de Jehová. El Espíritu hablará a tu corazón. Hablará a tu corazón. Hablará a tu corazón. Despierta el oído. Despierta el oído. Despierta el oído. Despierta. Despierta su oído. Despierta su oído. Despierta su oído. Despierta. Cuidado, cuidado, cuidado. Tócalo, 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 tócalo. Tócalo, tócalo, tócalo. Recibe, recibe más. Tócalo, Espíritu Santo. Tócala, tócala, tócala. Con fuego del altar, con fuego del altar, con fuego del altar. Señor, lléname con fuego del altar, con fuego del altar. Recibe más. Recibe más en esta mañana. Tócala. Con fuego del altar, con fuego del altar. Señor, lléname con fuego del altar, con fuego del altar, con fuego del altar. Señor, lléname. Yo vine aquí para buscar poder. Señor, lléname con fuego del altar. Tócala. En el nombre de Jesús. Tócala. Recibe poder. Vamos, levántate.